374, según las estelas de la ciudad de Tikal, en la actual Guatemala, Búho Lanzadardos, F439, accede al trono de la ciudad de Teotihuacán, cerca de la actual Ciudad de México. 1443, el rey de Portugal, Alfonso V, exige el pago de diezmos a los colonos de las Azores. 1455, en el reino nazarí de Granada, las huestes cristianas de Enrique IV de Castilla entran en los pueblos de Alora, Coín y Cártama, actual provincia de Málaga, arrasando campos de cereal y viñas. 1502, Cristóbal Colón inicia su cuarto viaje a América. 1515, en Roma, el Papa León X prohíbe la impresión de libros no aprobados por la Inquisición. 1589, en España, el corsario inglés Francis Drake comienza su ataque contra La Coruña, al mando de la invencible inglesa o contraarmada, la gigantesca armada mayor que la invencible que la reina Isabel de Inglaterra envió a España tras el fracaso de Felipe II de invadir Inglaterra, el cual terminaría en desastre para los británicos. De los 27.667 hombres que formaban la flota inglesa de 180 naves, solo volvieron a reclamar su paga 3.722. 1614, en el Océano Atlántico, a unos 30 km al sur de la isla Terceira, 38.4, menos 27, en las Islas Azores, a 1.550 kilómetros al oeste de Lisboa, a las 5, hora local, un terremoto de 11 grados en la escala de Mercalli, de magnitud 12, destruye la mayor parte de las casas, de adobe. 1675, en las cercanías de Londres, el rey Carlos II ordena la construcción del Observatorio de Greenwich. 1704, en Portugal empieza la Guerra de Sucesión Española, con el desembarco en Lisboa del archiduque Carlos de Austria. 1780, en Inglaterra se corre por primera vez el Derby de Epsom, famosa prueba hípica británica. 1789, en Francia, se abren los Estados Generales. 1814, en España, Fernando VII declara nula la Constitución de 1812 y todas las decisiones de las Cortes de Cádiz. 1839, en Lima, Perú, se funda el diario El Comercio, el más antiguo en vigencia del país. 1862, en la Hacienda de las Traperas, México, se libra la batalla de Atlisco, 1862. El general Antonio Carvajal y los atlisquenses repelen el ataque de las tropas francesas de apoyo, un día antes de la batalla de Puebla. 1872, en Oroquieta, España, tropas del ejército liberal, mandadas por el general Moriones, derrotan a los carlistas. 1886, en Chicago, Estados Unidos, sucede la revuelta de Geima Arcat tras la huelga general iniciada 3 días antes. Debido a esta masacre, el 1 de mayo se celebra en todo el mundo, menos en Estados Unidos, el Día Internacional de los Trabajadores. 1887, España firma un acuerdo con la Triple Alianza sobre el mantenimiento del statu quo en el Mediterráneo. 1888, en La Plata, Buenos Aires y Montevideo ocurre un terremoto de 5,5 grados en la escala de Richter, conocido como Terremoto del Río de la Plata. 1901, en Barcelona, España, se estrena con éxito el filme Los Gimnastas Maravillosos. 1902, en Barcelona, España, se suspenden los Juegos Florales debido a las protestas contra la bandera española. 1906, en París, el presidente Armand Falleres recibe al rey Eduardo VII de Inglaterra. 1908, en el Reichstag se presenta un libro blanco sobre Marruecos, que trata sobre todo de la intervención de los franceses en Casablanca, Marruecos, y de los intentos de Francia y España por crear una tropa policial. 1909, Sevilla, España, sufre una grave epidemia de tifus. 1910, un terremoto de magnitud 6,2 en la escala de Richter destruye casi completamente la ciudad de Cartago, primera capital de Costa Rica, con un saldo de 1.000 muertos, aproximadamente el 10% de la población total de la ciudad. 1916, Oriente Próximo se divide en 2 zonas de influencia, Francia toma como protectorado Siria y Líbano, Gran Bretaña toma Palestina, Transjordania e Irak. 1917, en el marco de la Primera Guerra Mundial, Nicaragua rompe relaciones diplomáticas con Alemania. 1919, en la ciudad zaireña de Katanga, actual Siaba, se declaran en huelga los obreros de la Unión Minera y de los ferrocarriles. 1922, en Chile, las feministas designan a Graciela Maandujano para que les represente en el congreso que se celebrará en Baltimore, Estados Unidos. 1923, en Madrid, España, se inaugura un ramal del Metropolitano desde la calle de Atocha al puente de Vallecas. 1924, en Alemania, el SPD vence en las elecciones legislativas. 1927, en Estados Unidos, el militar Hawthorne C. Gray asciende en globo hasta una altura de casi 13 kilómetros. 1928, China y Japón reanudan las hostilidades. 1929, en Austria, Ernest Streerwitz preside el nuevo gobierno. 1930, en la XX y carrera Targa Florio,
el piloto italiano Achille Barci vence al volante de un Alfa Romeo. 1931, el gobierno español acuerda un nuevo sistema electoral. 1934, José Calvo Sotelo llega a Madrid desde el exilio. 1935, en Granada, España, se producen violentos enfrentamientos por la venta del periódico Patria. 1938, en la República de Irlanda, Douglas Hyde es elegido presidente. 1939, en la URSS, Maxim Livinov es reemplazado por Vyacheslav Molotov como comisario del pueblo para asuntos exteriores. 1941, en Madrid, España, se inaugura el hipódromo de la Zarzuela. 1944, en el Teatro Infanta Isabel se estrena El azahar de la novia, comedia de Luis Fernández Ardavín. 1945, en el castillo de Ite se produce el asedio a dicho castillo, en el que las tropas americanas y el Girantinazi se une contra las SS para defender el castillo, siendo la primera vez que estadounidenses y alemanes combaten juntos como aliados y la primera vez que el ejército estadounidense combate en un castillo medieval. 1947, en Italia, Vasco Pratolini publica Crónica de los pobres amantes. 1949, en Italia, mueren en accidente aéreo todos los miembros de la plantilla del Torino, base de la selección nacional italiana de fútbol. 1950, en Argentina, el gobierno de Juan Domingo Perón detiene a todos los dirigentes comunistas. 1951, en Nicaragua asume la presidencia Anastasio Somoza. 1954, en una barcaza sobre el cráter de la bomba Unión, detonada el 25 de abril, en el atolón Bikini, Estados Unidos detona la bomba de hidrógeno Yankee, de 13,500 kilotones. En comparación, la bomba Little Boy, del ataque atómico estadounidense contra civiles en Hiroshima, en 1945, fue de 15 kilotones. 1956, en el atolón Eniwetak, en las Islas Marshall, en medio del Océano Pacífico, Estados Unidos detona la bomba atómica Lacrosse, nombre de una etnia de nativos americanos, de 40 kilotones, la primera de las 17 de la Operación Red Wing. Es la bomba número 71 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. 1957, en Bilbao, España, tras medio siglo de existencia, cierra sus puertas el popular Café El León de Oro. 1962, a 1594 metros de altura, sobre el atolón Kiritimati, a las 9:05 de la mañana, hora local, Estados Unidos detona su bomba atómica Kesta, de 670 kilotones. Es la bomba número 232 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. 1963, en Haití, el presidente François Duvalier decreta la ley marcial. 1964, en España se estrena con gran éxito la película La verbena de la paloma, de José Luis Sáenz de Heredia, protagonizada por Concha Velasco y Vicente Parra. 1967, en la isla de Hieras, Grecia, son internadas más de 6.000 personas contrarias al régimen. 1969, en Punta de Vacas, al pie del monte Aconcagua, Argentina, Mario Rodríguez, conocido como Silo, funda el movimiento humanista. 1970, en Ohio, Estados Unidos, se produce la masacre de la Universidad Estatal de Kent. 1971, en Buenos Aires Jacobo Timerman funda el periódico La Opinión. 1976, en Madrid, España, se funda el diario El País. 1979, en Reino Unido, Margaret Thatcher es elegida jefe del gobierno. Es la primera mujer que desempeña este cargo en este país. 1981, en Montevideo, Uruguay, se inaugura una reunión plenaria de la CEPALC, Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 1982, en el marco de la Guerra de las Malvinas, un avión argentino hunde, mediante un misil, el destructor Sheffield, la nave más moderna de la flota británica. 1983, en España la banda terrorista ETA asesina a Pedro Barquero, cabo de la Policía Nacional, a su mujer, María Dolores Ledo y a Julio Segarra, teniente de la Policía Nacional. 1985, en la localidad de Plan, Huesca, se celebra la primera boda tras la caravana de mujeres que llegó al pueblo. 1988, en Vistar, Estados Unidos, investigadores obtienen, mediante técnica de ingeniería genética, la primera vacuna contra la rabia. 1989, en Buenos Aires, ante el deterioro económico, el gobierno argentino aprueba el tercer plan de ajuste en 2 meses. 1990, nace Jorge Luis Jaramillo de los Reyes en CD. Victoria, Tamaulipas. 1991, en Roma, la canción Fanga de Ivy en Stormwind, de la cantante sueca Carola Ahlqvist, resulta vencedor en la XXV edición de Eurovisión. 1993, en Andorra entra en vigor la Constitución. 1994, Isaac Rabin y Yasir Arafat firman el acuerdo de creación de la primera entidad palestina en Gaza y Jericó.
1995, en España, las tenistas Arantxa Sánchez Vicario y Conchita Martínez, el golfista José María Olazabal y el atleta Fermín Cacho reciben los premios nacionales del deporte. 1996, en España, José María Aznar se convierte en presidente del gobierno, tras 13 años de gobierno del PSOE. 1997, el Papa Juan Pablo II beatifica a la Madre Encarnación Rosal, 1820 a 1886, reformadora de la Segunda Orden Betlemita, primera beata guatemalteca. 1998, en la Ciudad del Vaticano, el comandante de la Guardia Suiza Pontificia, Alois Estermann, y su esposa, la venezolana Gladys Meza, son asesinados en su casa por un suboficial que luego se suicida. 2000, el virus informático Iloveyo paraliza a millones de ordenadores en todo el mundo. 2001, el Papa Juan Pablo II visita Grecia y pide perdón a los fieles ortodoxos por los abusos cometidos por la Iglesia Católica. 2002, Estados Unidos lanza el satélite de observación terrestre Aqua. 2003, el Club Balonmano Ciudad Real gana la Recopa de Europa frente al Red Bull Leipzig mientras el Portland San Antonio pierde la Liga de Campeones ante el Montpellier. 2004, en la Catedral del Salvador de Ávila se inaugura la 12ª exposición de las edades del hombre. 2005, el Instituto Borluach y comisiones obreras presentan un informe en el que se indica que España es el país industrializado donde más aumentan las emisiones de CO2. 2006, en México comienza la alerta roja del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 2008, en el departamento de Santa Cruz, Bolivia, se realiza un referéndum acerca de la autonomía de esta región, ganando el sí, con un 85,6%. 2009, en Venezuela se produce un temblor de 5,5 grados en la escala de Richter. 2021, en Madrid, el PP gana las elecciones a la Asamblea de Madrid, saliendo electa Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid.